¿Qué tal? Me llamo Andrés Honorio Casareto y para mí es un gusto que me hayan invitado a las octavas jornadas de investigación y educación bajo el lema Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Esta realización de la Asociación Vida y Ciencia. Y voy a tomar hoy un tema que tiene que ver con todos los temas. Cuando la pandemia llegó, produjo un escenario imprevisto, con una interacción súbita y no deseada para todos los estamentos de la sociedad, pero particularmente en educación. Pasamos a tener lo que algunos autores llaman un escenario de habitualidades trastocadas. Todos fuimos, hemos sido y seremos atravesados por una nueva cotidianidad. Primero fue el miedo, el encierro, luego fue pequeñas aperturas y luego una nueva normalidad que se vislumbra, pero que todavía no está expresada con claridad. Yo quiero hoy tomar, de todos los temas que podría tomar, a modo de postales, de pequeñas fotografías de algunas situaciones o de algunos actores que tienen que ver con esta nueva cotidianidad que algunos hemos dado en llamar la covidianeidad educativa. Esta cotidianeidad caracterizada por el temor al COVID en nuestras instituciones. Me voy a centrar en la escuela. Voy a hablar de 4 de esas postales, pero lo que quiero destacar es, voy a buscar como referencias algunos datos muy interesantes que lo quiero enumerar antes de empezar. UNICEF en junio hizo una encuesta de percepción y actitudes. Percepción y actitudes del impacto de la pandemia en la educación de niños jóvenes. Hay apreciaciones absolutamente interesantes. Tomé como segundo punto el Plan Nacional de Evaluación y Educación que el Consejo Federal de Educación va a poner en marcha durante todo el 2021 y todo el 2022. Y las 3 preguntas que van a hacer a lo largo y lo ancho del país: ¿qué se pudo enseñar y aprender? ¿Cuáles fueron los cambios introducidos en la escuela y en el funcionamiento escolar? Y de qué manera se afectaron las trayectorias escolares con la pandemia. Esos ejes me parecen bárbaros. Tomo después también, las más de 150 exposiciones de la semana UNIPE virtual que se realizaron la semana pasada con grandes pedagogos de todo el país analizando estos temas. Tomo los 27 artículos de un libro de UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional, Pensar la educación en tiempos de pandemia, donde 27 autores de relieve analizan diferentes aspectos de la realidad. Y por último, tomo del Consejo General de Educación de Entre Ríos un informe del relevamiento de contenidos en casa, con 2.103 escuelas, donde se analiza qué herramientas utilizaron los alumnos, los docentes, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los inconvenientes. En definitiva, perdón que me tomé el tiempo, pero digo, todos esos materiales son de libre disposición y están en internet para que los puedan consultar. Yo las postales que voy a trabajar van a ser brevemente 4. Voy a hablar de los protagonistas, la escuela, los niños, los jóvenes, la familia, los docentes. Voy a hablar del tema de los saberes, voy a hablar del tema de las acciones y voy a hablar del tema de las brechas.
repito, protagonistas, saberes, acciones y brechas. De este modo, comenzamos. Los protagonistas, la escuela, los niños, los jóvenes, la familia, los docentes, realmente fueron los actores fundamentales de esta situación inédita educativa. Pero ¿saben qué? Podrían no haber sido, como dijo un artículo de Puigros, las escuelas hubieran podido decir no estamos en condiciones, los docentes hubieran podido decir no estamos preparados, los alumnos hubieran podido decir no nos interesa, y la familia hubieran podido decir bueno, no es mi tarea. Y sin embargo, todos estos actores dieron el paso adelante, aún con las limitaciones, y de modo remedial bregaron por sostener la continuidad pedagógica. Eso me parece importante decirlo. En un escenario de desigualdad se vio potenciado esto. Quienes tenían acceso a los instrumentos o el equipamiento tecnológico, las escuelas, los alumnos, la familia, estuvieron en mejores condiciones para esta situación de traslado masivo y total de la escuela presencial a formas de operación remota o a distancia. Los docentes no estaban preparados, pero hicieron un esfuerzo encomiable de adaptación. Las familias, y bueno, se hicieron cargo primero en el encierro y luego con la guía de los docentes. La escuela, ordenadora de la vida cotidiana de la sociedad, tuvo que reformularse, repensarse. Y eso llevó un tiempo. Claro, uno podría decir, hubo cierta improvisación, y claro, porque hubo que recuperar formas de funcionamiento que eran inéditas, acuerdos institucionales, para de ese modo poder seguir cumpliendo la función de la escuela, que era enseñar y aprender. Fueron configurando redes. Quedó demostrado que el docente es y será irreemplazable, pero no puede solo. Acá tuvo que afrontarlo con recursos propios. Todas estas redes, el WhatsApp, los materiales impresos, lo tuvo que gestionar todos y cada uno de ellos. Cada familia, cada escuela. Tecnología sí, tecnocracia no, me gusta decir. Yo creo que algunos, la mayoría, pudieron las escuelas irse reconfigurando. Y cada vez más, luego cuando vino la apertura y la presencialidad, fueron trabajando con las burbujas, fueron incorporando el cuidado como una política institucional permanente, los docentes, las familias y los niños y jóvenes. Sin embargo, algunos, demasiados, quedaron en el camino, no pudieron. Y otros que sí pudieron, tuvieron adquisiciones frágiles o muy precarias. Y ese es el tema que abordaré a continuación. Nos encontramos ya en este agosto promediando el segundo año escolar de enseñanza, aprendizaje en pandemia. Y lamentablemente habrá que decir, como dice Francesco Tonucci, que hay algunos saberes que ya se perdieron.
y que sería insensato que tomemos la escuela para salir a recuperar lo ya perdido. Ese tiempo hay que destinarlo a ver qué saberes productivos se han adquirido y cómo volver a recuperar las secuencias, la enseñanza, el aprendizaje, el cuidado de trayectorias. Indudablemente, la escuela tiene un tiempo para construir saberes, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad remota. Nosotros decíamos el 4 de marzo de 2020, o sea, 15 días antes de que se declarara el cierre de la escuela, que era imprescindible que los maestros reaprendiéramos tres cosas. A trabajar con evaluación formativa prescindiendo de las notas, o sea, haciendo registros, pero que la nota sea una construcción al final, la calificación. Debíamos trabajar la atención a la diversidad con prácticas en aulas heterogéneas. Y decíamos, hay que recuperar la secuencia didáctica de los saberes para saber, a partir de lo que tengo, qué es lo que tengo que enseñar. Estas tres cosas que parecen obvias, lamentablemente, la pandemia y esta pedagogía de excepción las declaró imprescindibles. De hecho, durante ya casi un año y medio, no hubo que calificar, con el problema que eso indicaba para las familias, en el cual la calificación era la expresión de si sabía o no sabía. Yo creo que hay que tomar esas tres cosas, hay que retomarlas, y que van a ser fundantes de la covidianidad de los próximos tiempos y de la nueva normalidad. Los maestros, los alumnos y la familia van a tener que trabajar con otro modelo de evaluación, con otras prácticas de trabajo en aulas heterogéneas y sobre todo con secuencias didácticas muy claras. Yo creo que, hablando de trayectorias, por ejemplo, revinculación, habrá que tomar ahora los registros para poder acompañar a estos alumnos, a los que quedaron en el camino y a los que tuvieron inconvenientes. Primero, definir quién está y quién no está. Segundo, si se pudo comunicar, si estableció un vínculo pedagógico. Tercero, qué saberes adquirió. Y ahí se pueden pensar estrategias de revinculación. Pero cuidado, me decían algunos gurises que decían, si dejaste no hay problema, ahora te dan una beca y una computadora de las nuevas y volvés a la escuela. No estaría mal, pero ¿y los cientos que cumplieron con las obligaciones? Lo planteo como duda. En definitiva, va siendo tiempo, cuando se vuelva a trabajar los contenidos, de rearmar itinerarios formativos para diferentes ritmos y no de una escuela, porque no hay un modelo único. Hoy hay que hablar de escuelas. El asunto del 70% que pongo me preocupa enormemente. Han acordado en el Consejo Federal que para promover toda esta unidad pedagógica va a haber que evidenciar el 70% de los saberes adquiridos. Cuidado, porque por esa inercia conservadora que tiene el sistema, inmediatamente muchos docentes van a decir, 70%, ya volvemos a la cantidad, damos examen, volvemos a la nota, y ahí estamos haciendo un retroceso. También me han dicho, en dos escuelas que estuve dialogando en estos días, que la interpretación para Entre Ríos va a ser de definición institucional. Esos saberes que van a ser necesarios lo va a definir cada
institución. Y eso está bueno. Desde la década de los 90, pero lamentablemente lo que voy a decir es inmutable hasta hoy, se ha dado en muchos órdenes, pero en lo educativo en particular. Yo he sido parte. Ante un problema, lo que se inventa es un programa, no una solución. Ante un problema, un programa. Repetición, hay repitencia o un programa. Hay abandono, un programa. Le falta computadores, un programa. Con toda la lógica que tiene un programa tiene objetivos en sí mismo, se recorta una población, se decide una inversión para intervenir a modo de prueba piloto. Ningún programa, excepto que sea masivo y que alcance a la generalidad de las escuelas, tiene impacto permanente en el sistema. Decía, ante un problema, un programa. Y ahora, ante todos los problemas de desigualdad que nos generó esta covidianeidad educativa, hay infinidad de programas. Que está bueno que estén, está bueno que se destine plata, pero yo realmente creo que en la lógica de programas se benefician cierta burocracia del nivel macro, Ministerio de Educación, Consejo General de Educación, gente, técnicos que tienen 15, 20 años de trabajar con objetivos y trabajar con programas. Entonces, bueno, ellos saben cómo armarlo, saben cómo hacerlo y eligen algunas escuelas y esos programas llegan a las escuelas sin mayor incidencia de las instituciones y de la realidad. Yo creo que va siendo tiempo de, como hace no tantos años, digamos, cuando se hacen programas remediales, como por ejemplo para la reincorporación de los alumnos que han dejado, qué mejor que darle asesoramiento, darle las herramientas, las horas, el dinero al director del establecimiento. Él sabe cómo llegar mucho más que cualquier experto del nivel macro. Lo que estoy diciendo es, habría que volver a formas de intervención y de definición micro. Hago este pequeño comentario. Cuando yo estudiaba había un autor que se llamaba Benno Sanders y decía, no es lo mismo la eficacia de un programa que la relevancia. Y ustedes dirán, bueno, la eficacia es el criterio de desempeño burocrático. Lo importante para el que quiere algo eficaz es que se logren los objetivos. Y esto es lo que ocurre con muchos de los técnicos que aplican programas. Eficacia. Relevancia es el criterio de desempeño pedagógico y cultural. Apunta a resolver el problema. Ah, bueno, pero resolvemos el problema. Ante el problema, una solución, no un programa. Eso quita manejo por ahí y quita protagonismo y eso es un problema que condiciona las acciones para la intervención efectiva tanto en el nivel macro como en el nivel micro. En definitiva, y como decía Philippe Meirou, va siendo tiempo de achicar la brecha entre la declaración de las intenciones y las prácticas
realmente aplicadas lo que se dice y lo que se hace. Porque estamos en un escenario de covidianeidad donde se ha profundizado la desigualdad material y la desigualdad simbólica. La única forma de recomponer algo de todo eso es rediscutir, en serio, desde cada institución, cómo recuperamos a esos gurises que dejaron, cómo potenciamos los saberes, cómo los seleccionamos, cómo tratamos de construir una alternativa superadora de lo que había antes. No vaya a ser, como dijo el mismo Meirú, que querramos refundar la nueva escuela con la pedagogía de antes sin cambiar. Estamos todos atravesados por esta nueva cotidianeidad y podría seguir hablando muchísimo más, pero creo que esa discusión que nos está haciendo falta sobre los fondos, sobre el sentido profundo, sobre la inclusión, sobre el cuidado de las trayectorias, es realmente la discusión que está pendiente y que a lo mejor se trata ahora es la justicia educativa. O sea, la justicia social en el campo educativo. Escuchaba que el ministro anunció que se comienza a discutir con todos los actores una ley de justicia educativa. Allí, por supuesto, habrá mucho para construir y mucho para decir. A modo de conclusiones, no voy a hacer mayores conclusiones. Quise enumerar estas postales que tienen que ver con la covidianeidad educativa y espero que hayan sido un aporte. Sigo imaginando una escuela flexible, reflexiva y sensata. Y que cuando hablemos de un regreso de esta distancia para volver a construir normalidad, discutamos cómo se transmita eso. Yo creo que hay que construir, hay que gestionar, hay que volver a habitar las escuelas, pero sin nostalgia por lo que pasó, sino con una actitud proactiva. Hay otra escuela para otros gurises y con otros docentes que está haciendo recontra falta. Muchas gracias.